Y ya estamos en contacto con Horacio Robelli. Horacio, muy buenos días. Mario, muchas gracias, buen día, gracias por la comunicación, buen día para vos y para todos los amigos de la radio. Bien, vos sabés, vamos a decir que sos licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y que fuiste director nacional de programación macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, entre muchas cosas que podríamos decir sobre vos, pero las vamos a dejar por ahora por ahí. Sos un hombre muy conocedor de la economía. Y mi primera pregunta es más de naturaleza de economía política, por decirlo de alguna manera. ¿Argentina ha transferido su capacidad de toma de decisiones estratégicas al Fondo Monetario Internacional? Porque yo lo que siento es que habla Cristina Georgieva y entonces dice las cosas que hay que hacer acá y le dice a nuestro ministro de Economía qué es lo que tiene que hacer en torno a la inflación, las tasas de interés, los problemas con el Banco Central, etcétera. ¿Puede ser cierto o es apenas una percepción periodística que estoy sufriendo yo? Mario, es totalmente cierto, 100% cierto. La Argentina lo firmó. La Argentina firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional subordinando su política a las metas del fondo. El fondo pone 3 metas claves: el déficit fiscal, la emisión monetaria para financiar, no para financiar la meta fiscal para financiar el tesoro y el acrecentamiento de las reservas internacionales. Esto se hace proyecto de ley, se lo envía, es peor, más Martín Guzmán, que era el ministro de esa época, pretendía que se aprobaran las planillas Excel con los pagos. Por suerte la oposición, en un rapto así que tuvo de inteligencia, dice claramente que el artículo 29 de la Constitución Nacional, por un lado, le prohíbe al Congreso cederle facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, y segundo, cogobernar con potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero sí es claramente una potencia extranjera. Bueno, en este caso hicieron este marco del acuerdo, lo firmaron, con estas metas la firmaron, y apenas asume Sergio Massa dice que él no tiene plan, que su plan es el del Fondo Monetario Internacional. El modelo es un modelo extractivista, agropecuario y exportador, porque eso es lo que pretende el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos y los países centrales, que son los que manejan el Fondo Monetario Internacional, pretenden que Argentina sea un mero país proveedor de alimentos, de materia prima y ahora de energía. El alimento es claro, nosotros somos un gran exportador de alimentos. Un ejemplo concreto, la cosecha 21-22 de maíz fue de 47,7 millones de toneladas, según decía el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. 47,7 millones de toneladas, y se le permitió exportar 38,4 millones. El grueso de los alimentos, nosotros producimos más de 130 millones de toneladas de granos de diversos, soja, maíz, sorgo, trigo, girasol. Consumimos una mínima parte de eso, el resto se exporta. Vamos a conseguir la soberanía energética. Cuando yo era chico, no solamente de estatura, estaba Arturo Frondizi, el presidente de la República, decía la guerra del petróleo, que teníamos que ser soberanos energéticamente. No por mérito de este gobierno, sí por mérito de Vaca Muerta. Nosotros, teóricamente, en el 2023 sería el último año que importamos energía. El 2024 tendríamos el autoabastecimiento energético y el 2025 seríamos un neto exportador de gas y de petróleo. La obra pública que hace este gobierno, no hace el canal Magdalena, y la obra pública que inclusive pone fondos judiciarios para hacerlo, es un ducto, un paralelo, un gasoducto y un oleoducto, 700 kilómetros de Vaca Muerta hasta Sierra Grande, en la costa atlántica de Río Negro. Ahí van a hacer un puerto de aguas profundas en Punta Colorada. Aparte van a rediseñar lo que le envían a Puerto Rosales en Bahía Blanca. O sea, hacen todo para extraer para afuera. Hacen un gasoducto, le ponen el nombre Néstor Kirchner para enviar gas a Brasil y a Chile. Cuando Perón hizo el que en su momento era el gasoducto más largo del mundo, que venía de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, fue creando pueblos, escuelas, hospitales, comisarías, en los centros neurálgicos de ese gasoducto, y lo hizo para alimentar el mercado interno, para que el gas alimentara el mercado interno. Hoy, que vemos que Alemania, Francia vuelven al medioevo y tienen que utilizar carbón como fuente energética, la Argentina va a ser el que le va a exportar petróleo y gas. Es tristísimo, ¿no? El panorama de una semicolonia que mantiene en la pobreza a su pueblo y es proveedora.
Claro, pero para eso necesita una pequeña oligarquía que esté en condiciones de administrar a la colonia. Y lo dramático es que parece que las fuerzas políticas argentinas se han transformado en esa parte de la oligarquía nativa en capacidad de articular con el interés extranjero, pero cada vez menos con el interés nativo, con el interés nacional. ¿Cómo se explica esto? Y mira, también es inexplicable. Yo me acuerdo, en 1974 la Argentina era el país más integrado de América Latina, donde menos de todo el continente americano, inclusive que Estados Unidos y Canadá, me equivoqué. En 1974 la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre un rico y un pobre. La diferencia entre lo que cobraba el 20% más rico y el 20% más pobre era 7 veces. Hoy es 64 veces. En 1974, es un estudio de distribución del ingreso que lo hace por decir, es el 20% más rico en 1974 cobraba 7 veces más que el 20% más pobre. Hoy es el 64%. La Argentina es el tercer país por Producto Bruto Interno de América Latina, después de Brasil y México, y somos el cuarto empezando por nivel de pobreza. Tenemos un nivel de pobreza, según el INDEC, del 38%, según el INDEC del 38% de la población. Hay que ver cómo se mide la pobreza, pero Chile y Bolivia, que siempre fueron países, o Paraguay, que siempre fueron países más pobres que nosotros, tienen 24, 22, 26% de pobreza. Y nosotros 38, mentira, porque todos sabemos que supera el 40%. Y el gobierno mismo, cuando habla del 40% de pobreza. Somos un país terriblemente injusto. En los últimos 70 años que habla Macri, donde se produce esta regresión en la distribución del ingreso mortal para la mayoría de los ciudadanos. El dato tal vez más flagrante es lo que da el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que reconoce que el RIPTE es un salario promedio que toma el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El RIPTE en el mes de agosto, que es el último dato publicado, era de 156.000 pesos. Y la canasta básica, que también que lo publica el INDEC, para que una familia compuesta por matrimonio y 2 hijos pueda vivir, es 120.000 pesos. Quiere decir que la gran mayoría de los trabajadores trabajan y son pobres. Trabajan y no logran tener de bolsillo los 120.000 pesos que necesitan para no ser pobres, según dice el INDEC. Por lo tanto, ese 38% de la pobreza hay que mirarlo con lupa. Sí, es decir, que en la Argentina tenemos personas con empleos, incluso empleos en blancos que pueden ser pobres. Seguro, siempre estamos hablando de empleo, el RIPTE de empleo registrado. Ajá. Es el sueldo promedio de trabajadores registrados. Registrado. Y el RIPTE te dice, el Ministerio de Trabajo te dice en ese informe que se refiere, para ser más exacto, dice a los 12.079.103 trabajadores registrados. 12 millones de trabajadores, 12.079.103 trabajadores registrados, de los cuales al sector privado pertenecen 6.100.000, a la administración pública 3.100.000, sobre todo provincial y municipal, monotributista 1,5 millones, autónomos 420.000 y casas particulares 455.000. Esos son los 12 millones que hace el estudio en el mes de agosto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y dice claramente que el salario promedio de estos trabajadores es 155.611 pesos con 28 centavos. Y el INDEC nos dice que para no ser pobres, en el mes de agosto, la canasta básica total para una familia compuesta por 4 integrantes, matrimonio y 2 hijos, es 119.757 pesos. Sí, es terrible, la situación social es terrible. Te quiero preguntar por un tema específico, pero que es un tema central, que tiene que ver, que además está vinculado al tema inflacionario y demás, que es el tema del dólar. Uno ve que en la Argentina tenemos como 10 precios distintos del dólar, lo cual, lógicamente, para cualquiera resulta en un desatino, porque, en definitiva, tener 10 precios es como no tener ninguno. ¿Cómo se resuelve esta situación en un contexto histórico como el que estamos viviendo, donde evidentemente carecemos de dólares en el Banco Central y tenemos obligaciones en dólares que son cuantiosas, no solo para importar, sino también para pagar compromisos externos? Bueno, mira, el dólar más importante igualmente sigue siendo el dólar oficial. Este año nosotros con un dólar de 150 pesos
Es cierto que le dieron en septiembre la compensación de 50 pesos más por dólar a los sojeros, pero nosotros vamos a tener récord de exportaciones. Más de 100.000 millones de dólares de exportaciones. Y el año que viene 110.000 millones de dólares. Y el 2024, cuando comencemos a exportar, cuando empecemos a exportar gas y petróleo en mayor cuantía que ahora, y supuestamente va a ser 10, 20, 30% más. O sea, tenemos un crecimiento exponencial de nuestras exportaciones. No necesitamos devaluar. El tipo de cambio ¿cuál es el costo de extracción en vaca muerta del petróleo y del gas? ¿Cuál es el costo de producir y exportar soja? Es muchísimo menor que el internacional, muchísimo menor. Sí. No solamente por la riqueza de nuestro suelo, sino también por la baratura de la mano de obra, de los servicios, los activos, todo lo que se produce en el país. No necesitamos devaluar. La devaluación es algo que buscan las empresas para seguir ganando más plata porque quieren orientar. La devaluación nos empobrece a nosotros y marca la economía argentina hacia el exterior. Esto que decías vos de la factoría, de la colonia moderna, de vender todo afuera en detrimento del mercado interno. Entonces el dólar, el mecanismo perverso que hace el dólar, no es un problema comercial. Repito, con un dólar oficial tenemos récord de exportaciones. Con el dólar oficial de 155 pesos al día de hoy, tenemos récord de exportaciones. Es un problema de que ellos quieren cerrar para siempre la posibilidad de que nosotros podamos tener un Estado presente y un mercado interno fuerte. Y lo que quieren es someternos a que vendamos materia prima, energía y alimento al mundo. La soberanía alimentaria energética nuestra no nos sirve para nada. Realmente estamos en inmejorables condiciones para ser un país independiente, en inmejorables condiciones. Lo primero que se tiene que haber hecho no es el tema del dólar, lo primero que se tiene que haber hecho es haber investigado la deuda que prometió Alberto Fernández cuando asumió el 1 de marzo del 2020 y no lo hizo. Cobardemente no lo hizo y ahora eso no se habla ni se toca. La primera etapa, el primer gran error que tiene este gobierno es encubrir el endeudamiento y la fuga del macrismo. Encubrir el endeudamiento y la fuga del macrismo. Este hecho es el que nos hace obligar a pagar esta deuda. No fue un problema económico, no fue un problema comercial. Nosotros éramos superioritarios comercialmente. El problema que tuvimos fue que el hijo de buena madre de Macri, con el pretexto que había que financiar el déficit, que es en pesos, con dólares se endeudó. Y después cuando esos mismos bancos que colocaron la deuda decidieron irse, cuando Estados Unidos subió la tasa y vieron que la Argentina podía no llegar a pagar, se fueron y ahí se tienen que endeudar con el Fondo Monetario Internacional en 45.000 millones de dólares. Toda esta deuda fue generada no por un problema comercial, no por un problema de inversiones, porque decía, bueno, mirá, vino esa deuda y recuperamos los puertos, son nuestros, tenemos nuestra propia marina mercante, modernizamos los trenes, los aviones, no construimos vivienda, no se compró un ladrillo. Esta es la principal culpa de este gobierno. Ha sido el gobierno de Alberto Fernández y ahora de Sergio Massa es una continuación en lo económico y en lo jurídico del gobierno de Macri. Es dramático. Y te pregunto por el sector financiero, porque en realidad lo que un oyente común puede no entender es por qué si nosotros tenemos superávit en la balanza comercial, es decir, que exportamos más de lo que importamos, por tanto queda un saldo de dólares favorables, ese saldo de dólares no va a las arcas del Banco Central. Bueno, esa es la pregunta, y eso es lo que siguen haciendo. Fíjate, nosotros tenemos en 33 meses, no podemos tomar el el mes de diciembre porque asumió el 10 de diciembre, pero desde el 1 de enero del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2022, las exportaciones superaron a las importaciones en 34.000 millones de dólares. O sea, lo acumulado va a ser más todavía, pero 34.000 millones de dólares fue hasta septiembre que las exportaciones superaron a las importaciones. ¿Dónde se fueron esos 34.000 millones de dólares? Bueno, no menos de 27.000 millones de dólares, son 34.000 millones de superávit, no menos de 27.000 se tomó la decisión de pagar con ese superávit la deuda externa de las empresas privadas. Yo tengo deuda con la tarjeta de crédito, pago el mínimo porque vivo endeudado, soy docente universitario, como bien me presentaste vos, te das cuenta que mi situación económica deja de ser buena. Con la suba de los precios permanentemente también entro en esos niveles de pobreza. Me veo obligado a financiarme con la tarjeta de crédito. Yo no le voy a pedir al Banco Central que me pague mi tarjeta de crédito. Yo voy a ver qué vendo, qué hago para poder cubrir esa brecha, por lo menos parcialmente. Esto no, esto tiene deuda en dólares y le van y le compran al tipo de cambio oficial al Banco Central que le venden. El caso peor para mí fue el de Arcor.
Arcor apenas comienza el gobierno de Macri, toma una deuda de 500 millones de dólares, una obligación social de 500 millones de dólares para comprar su participación en la Serenísima. O sea que Arcor no solamente tiene el predominio en caramelo, dulce, galletita a través de Bagley, tomate a través de la Campañola, no solamente a través de su empresa tiene mercado semicautivo en donde está, sino que ahora participa en un tercio del capital accionario de la Serenísima, que los otros dos socios son Mastellone y Danone, que es una empresa francesa. La Serenísima tiene el 66% de la producción de leche y de la venta de leche. El 66% de la venta de leche en la Argentina del año 2021 es de la Serenísima. Bueno, ese compra la participación en la Serenísima y se la pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque aparte de eso, él después compró 360 millones de dólares. Y el directorio del Banco Central, que tienen que estar todos sumariados por mal desempeño en la función pública, por negligencia en la función pública, como mínimo eso, tenían que estar todos sumariados, y Alberto Perdón le refrenda y le vuelve a nombrar presidente del Banco Central a Miguel Ángel Pese. Le vendió a tipo de cambio oficial 62 pesos en diciembre del 2019, y el último pago que hizo para cubrir el total de los 500 millones de dólares que pidió en obligaciones negociables, lo hizo en abril y compró el dólar a 130 pesos. Pagó 62 pesos a 130 pesos, con dólar oficial le vendieron sin límite alguno, le vendieron los 500 millones de dólares, cuando ellos habían comprado 360 millones de dólares. El Banco Central fue incapaz de decirle, porque fue el que hizo el informe, decirle, mirá, vos compraste 360 millones de dólares, ¿por qué no lo pagás vos con esa plata? No, le vendió al tipo como oficial para que pague su deuda. Esta inequidad se continúa haciendo. Entran 8.000 millones de dólares de la soja, de la soja, y el balance del Banco Central, demuestra que lo que entró de la soja solamente se necesitaron de los 8.100 millones de dólares que entraron, solamente se entraron 1.000 millones de dólares. El resto se le pagó o intereses de la deuda pública a las empresas se les volvió a dar plata para que paguen sus intereses y deudas que tienen en el exterior. Pagan intereses, se tomó la decisión política, la triste decisión política de pagar los intereses del Banco Central con tipo de cambio oficial. Claro, quiere decir, ¿y cómo se explica que el poder económico tenga colonizado al poder político cuando es el pueblo el que va y vota en las elecciones? ¿Cómo puede ser que esa minoría aristocrática, oligárquica o como se le quiera llamar, permanentemente tenga sometido a un poder político que parece que no sabe zafar o no quiere zafar o directamente está comprometido con esos intereses? Mario, esto está hace mejor en condiciones de contestarlo vos que yo. Yo lo que puedo decir una observación personal, y ya fuera de mi rol de ver los números del balance del Banco Central o el presupuesto nacional, lo que veo que la información, no se le pasa ninguna información que digna a la población. La población no sabe esto que estamos hablando, nosotros no lo sabe. No sabe que Arcor compró los dólares para pagar su deuda a tipo de cambio oficial y sin límite alguno. No sabe que Pampa Energía, que compraron 903 millones de dólares durante los 4 años de Macri, este gobierno le dejó comprar un avión a Pampa Energía de 7 millones y medio de dólares y lo pagó también al tipo de cambio oficial sin límite alguno. Compraron un avión por 7 millones y medio de dólares y el Banco Central le vendió el tipo de cambio oficial. Y al común de los mortales le ponen 200, un máximo 200. En mi caso yo nunca compré, pero ahora tampoco podría porque me ascribía al subsidio eléctrico. Obviamente en la ciudad en que estoy no puedo pagar la tarifa plena, no es porque sea insociable, sino porque no la puedo pagar. Esta situación que vivimos todos los que nos tuvimos que ascribir a seguir recibiendo el subsidio, y con esa condición nos sacan si queríamos comprar dólares, que no es mi caso, que no compré un solo dólar, pero quisiera comprar dólares ya no puedo. Bueno, a ellos le vendieron 7 millones y medio de dólares para que paguen, al tipo de cambio oficial, para que paguen su avión que quisieron comprar. Bueno, todas estas aberraciones que vivimos, la población no lo sabe. Yo creo que si la población supiera todo este manejo, la reacción sería otra. Pero, como decía bien Mariano Moreno, si los pueblos no se ilustran, y esto es lo que está pasando. Qué bárbaro. Ese es cierto, rigurosamente cierto lo que decís. Cómo se oculta ante la población todas estas cosas para que, lógicamente, no se enteren. Nosotros estamos ahora en un problema muy serio. Nos corrimos un poquito al terreno de la política, efectivamente, pero todo esto está involucrado, porque si no, uno no entendería por qué se toma
una medida u otra si no hubiera intereses concretos de por medio y estos intereses no estuvieran mediatizados por la política. Pero nosotros en el terreno de la política tenemos un problema muy serio, que es que el gobierno supuestamente nacional y popular que encabeza los Fernández, para decirlo de alguna manera, ha adoptado, como habíamos dicho al principio, el programa del Fondo Monetario Internacional con todo lo que esto implica. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tuvo una apoyatura fundamental en la principal fuerza de oposición, que es la que le dio los votos en el Congreso hasta llegar a los 202 votos en diputados. Y con lo cual, lo que uno puede visualizar es que si esa fuerza llegara en el 2023 a ganar las elecciones, va a continuar este mismo. Pero tenemos el agravante de que está emergiendo con una potente difusión y un enorme financiamiento, y hasta que ayer Hugo Alconada-Mum dijo que Javier Milei era un ñoqui de Urnequian, venía el tipo a toda máquina y siendo respetado por todos los medios de comunicación, y puede seguir. Es decir, lo que emerge también es una fuerza por derecha que es más entreguista que cualquiera de las fuerzas que hemos vivido hasta el día de hoy, porque tienen un programa realmente de desarticulación definitiva del Estado argentino y de entrega de lo que resta del patrimonio nacional a los sectores concentrados del capital económico. ¿Cómo se sale de esta situación, Horacio? Porque la verdad es que yo creo que la inmensa mayoría del pueblo argentino no puede aceptar este rol triste, vergonzoso y humillante de semicolonia, de factoría, al cual nos están llevando. Pero seguro, comparto lo que decís. Yo soy tucumano de nacimiento, y Milei va a mi provincia y hace un frente electoral con el hijo de Bussi. O sea, el grado de impunidad con que se olvidan de todo lo que pasó, el grado de que los medios hacen que esto no existe, la fuga, la deuda, el endeudamiento en la época de Macri no existe, ahora hay que verlo todo para adelante. Esto de vivir el hoy sin saber cómo va a seguir el futuro y sabiendo que nos espera un futuro de más colonia todavía, de vender nuestra riqueza, las velas abiertas de la Argentina, vender nuestro subsuelo, vamos a traer petróleo y gas de donde sea, quieren sacar gas a 6.000 metros bajo el nivel del mar y a 307 kilómetros de la costa marplatense, vienen por el oro y el cobre de Famatina, por más que el pueblo de Chilecito se opuso, vienen por el hierro y la plata del Gastre en Chubut, por más que el pueblo de Chubut se oponga, vienen por el petróleo de San Carlos es el comienzo del Valle de Luco, donde se produce el mejor Malbec del mundo, y van a contaminar todo para sacar petróleo, no nos importa nada. La Argentina es un país meramente proveedor de alimentos y materia prima, y esto es lo que quiere el mundo desarrollado, el mundo occidental, los países centrales del capitalismo. Inclusive también le está pasando a Europa, lo que está haciendo Estados Unidos también le pega fuerte a Francia y a Alemania principalmente. No les interesa nada, en el fin de que esa minoría se apodere cada vez más de recursos de todo el mundo. Y acá tenemos la complicidad de toda la clase política nuestra. Milei tal vez sea el caso más lacerante, si querés, el más exacerbado, pero todos más, Alberto Fernández, todos, en mayor o menor medida, le besan el anillo al embajador yanqui y se prestan a hacer una colonia próspera, como dijo el hijo de Julio Argentino Roca, Argentina es la perla más apreciada del Imperio Británico. En este caso quieren que seamos la perla más apreciada del imperio del capitalismo estadounidense. Bueno, Horacio, es triste esto que estamos conversando, pero bueno, si no lo decimos somos cómplices. Es triste porque tenemos recursos como nunca. Yo me acuerdo que se hablaba sobre la soberanía energética, ahora tenemos soberanía energética, soberanía alimentaria, una mano de obra disciplinada y con capacidad de aprender más y de ejercitar más y de trabajar más. Tenemos todo eso para ser un país que salga para adelante y lo único que nos interesa en nuestro suelo y nuestro subsuelo. Esto es lo triste. Es lo triste, sí. Te hago la última pregunta. El gobernador Rodríguez Sá y la Universidad de la Punta iniciaron crearon el Observatorio de la Deuda Pública Argentina y pusieron a cargo de ella a un amigo que es Alejandro Olmos Gaona. Sí. ¿Cómo ves esa iniciativa en un contexto tan desalentador?
Mira, la veo muy buena. Todas las iniciativas que sean para esclarecer la deuda de Macri y el ocultamiento que hace este gobierno, para mí es el paso inicial. Acá hubo evasión y hubo fuga de capitales. No pagaron los impuestos. Está bien, Macri le permitía comprar porque no le puso ninguna... A partir de septiembre del 2016 vos podías comprar la deuda que querías. Pero hay una ley anterior que la de lavado y encubrimiento de activos que vos tenés que demostrar dónde sacaste la plata. Voy a contar un solo caso, pero para que los oyentes vean lo que estoy contando. En mi provincia, es una provincia pobre, siempre fue pobre, fue tal vez próspera a fines del siglo XIX, pero en el siglo XX comenzó, a medida que el azúcar fue sustituyéndose por productos químicos, entró en el ocaso la provincia. Pero en mi provincia, que es pobre, existe una casa que se llamaba Casa Luque, que era una imitación de Casa Tía, te vendía alimento, ropa, cortinas para baño, para ventanas, vendía de todo. El nieto, Emilio Salvador Luque, quiebra la empresa, mandó 1.200 trabajadores a la calle, le pagó el 60% de la indemnización en 13 cuotas, ajustable por inflación, pero en 13 cuotas, dejó 1.200 trabajadores en la calle. Le debe plata a la Dirección General de Renta de la provincia, a la FIP, le debe plata al Banco de Tucumán, a todo el mundo le debe plata. ¿Por qué? Porque estaba en quiebra. Y aparece en el listado de los que compraron dólares en la época de Macri y compró 17.800.000 dólares. ¿Por qué no se lo llama? ¿Por qué no se lo convoca? Pues si lo llaman a él, lo tienen que llamar a Marcelo Milling, que compró 903 millones de dólares. 903 millones de dólares y tampoco puede mostrar de dónde sacó la plata para comprarlo. En sus balances no puede mostrar ni siquiera la mitad de la plata que sacó para comprarlo. Compraron con dinero en negro. Lo mismo que hizo Emilio Salvador Luque. Bueno, es la realidad. Horacio, te agradecemos muchísimo, muy claros los ejemplos que nos has dado y bueno, y la vamos a seguir porque esto es lo que es la otra cara de la Argentina que hay que poner en consideración de la opinión pública. Mario, muchísimas gracias a vos por darme esta oportunidad de hablar contigo, con todos tus oyentes y un gran abrazo. Gran abrazo. Bueno, ustedes lo han escuchado, Horacio Robelli.